parte de lo que es semiología y la segunda parte de lo que es cadera, ¿ya? Entonces, ¿qué significa semiología entonces? ¿Qué es semiología? Estudio ¿No? De síntomas. signos de síntomas. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta clase, un poco la primera parte de este tema. El examen del paciente se debe hacerse con bastante detenimiento, en orden y de acuerdo a la gravedad del mismo. ¿Ya? Es muy diferente un paciente que sea un politraumatizado, por ejemplo, un accidente de moto, una atropello, una caída de altura, a un paciente que simplemente ya sufrió una caída jugando pelota o caída a nivel, ¿no? Que es su cama, etc. Entonces, el examen va a ser muy minucioso en el primero y en el otro paciente va a ser más dirigido a una lesión propia. ¿Ya? Es muy diferente, lógicamente, también es el uso de estado cognitivo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Un paciente que tiene lucidez va a ser mucho más fácil de examinar y preguntar, hacer la anamnesis, que un paciente que no esté lúcido y también si es niño o no. ¿No? Ahí viene la análisis indirecta. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Se pregunta a través de otra persona, ¿ya? Que no da los datos. En este caso el padre, la hermana, el tío, los hijos, en el caso sea pues, una paciente adulto mayor. Entonces, siempre lo principal en el examen físico, en el examen el examen médico, es el conversatorio, es la anamnesis, es la pregunta que uno lo hace al paciente: ¿qué tuvo, cómo tuvo, cuándo fue, qué le pasó, desde cuándo le duele, si hace tiempo tuvo algo parecido, con qué relaciona los síntomas que tiene, en qué momento le pasó esto? Entonces, con eso uno llega a hacer un diagnóstico en su cabeza, para lo cual después ya uno va al examen físico, ¿sí? Entonces, primero haces tus preguntas. ¿Y cómo es el dolor? ¿En qué momento se presenta? ¿En qué parte del cuerpo se presenta? ¿No? ¿Lo asocia con una ingesta de algo o un movimiento? Entonces, cuando ya presentas en tu cabeza, tienes algo que estás pensando, ya vas al examen físico. No es a la inversa, porque no vas a encontrar nada. ¿Ya? Entonces, ves la inspección, mirar al paciente, la palpación, exploración de movimientos, en este caso vamos a hablar de lo que es traumatología, ¿no? A unas pruebas especiales, ¿no? Ya con tu diagnóstico o algo, ya pides pruebas especiales, pides radiografías, pides laboratorio, pides exámenes complementarios. Pero esos exámenes son para confirmar o descartar un diagnóstico, porque en tu cabeza ya tienes algo que estás pensando, ¿ya? Tú tienes que pensar algo para primero pedir algo. Yo estoy sospechando una lesión que he leído del tendón supraespinoso, entonces yo le sé, para eso voy a pedir una ecografía o una resonancia, no voy a pedir una radiografía, no me va a servir. No se le gastarle plata al paciente sin razón, ¿sí? Entonces, en tu cabeza tienes el diagnóstico primero. En infección, entonces podemos ver todo esto, un momento en un paciente. Una tumefacción, por ejemplo, ¿en qué caso pudimos ver? Una tumefacción. Un golpe, un trauma, un hematoma, ¿no? También un hematoma puede ser una tumefacción, una equimosis, una deformidad. ¿Un desgarro? Pero algo más evidente, una luxación, una fractura, que no se va a dar deforme, ¿no? Evidentemente la fractura cruza con deformidad del miembro afectado. La atrofia muscular, por ejemplo, ¿en qué paciente se podría ver? Paciente postrado, ¿okay? Está bien. Otra, paciente que ha tenido un desuso muscular, por ejemplo, ha tenido una fractura y no ha hecho una terapia adecuada. Un yeso, por ejemplo. Un yeso también produce hipotrofia muscular, ¿sí? La coloración o edema. La coloración, por ejemplo, una coloración vamos a ver aumentada, que le digo tipo flogosis, en un problema pues, inflamatorio infeccioso, o una palidez, ¿sí? Una cianosis, el edema, y después los signos patognomónicos, que son ¿qué, por ejemplo? ¿Quién me da uno o dos signos patognomónicos? Piedra traído y se fuera. Ya, ¿y eso qué te indica? Ya, una fractura, aunque también podría ser luxación anterior, pero bueno, puede ser considerado patognomónico. Otra cosa, charretera. ¿Y eso qué significa? Luxación numeral. Pasa. Entonces, ¿y qué es una charretera? ¿Ustedes saben qué es una charretera? ¿Cuánto hablan de charretera? ¿Saben qué es una charretera? No. Ajá. De los militares, claro. Los militares han visto que tiene acá como una hombrera que cae, entonces la hombrera sobresale. Eso es charretera. Entonces simula eso, ¿no? Porque cuando se luxa el hombro
anteriormente se va hacia adentro y vamos a ver la prominencia del acromion, que sería la charretera. Es un signo patognomónico, está bien. Después ya palpamos, ya hemos visto al paciente, ya lo hemos observado desde que ha entrado. Puede entrar caminando, puede entrar en silla de ruedas, puede entrar en camilla. Y lo estamos viendo. ¿Sí? Si, por ejemplo, como decía el compañero, de cuando veía en la camilla y viene un paciente adulto mayor que se cae en una casa, de pronto en la noche, y ve que un pie está así y el otro está así, ¿en qué piensan? En una fractura de cadera. Acuérdense que lo típico de la fractura de cadera es la rotación externa del miembro, acortamiento y inflexión. Entonces ya desde que está entrando, de lo que está entrando en la camilla, cierra un poquito la puerta. Ya pueden hacer un diagnóstico. ¿Sí? Ya pueden hacer un diagnóstico. Entonces eso es cuestión de observación nada más. Bueno, una vez que ya lo han observado, ¿no? Lo tocan, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, presentará dolor. Si es un paciente por fractura de cadera, por ejemplo, ¿en qué momento presentará dolor? ¿Y en qué lugar? Claro, cuando intentas mover, intentas levantar el miembro y rotarlo o demás. Va a ser un dolor irradiado, sobre todo un dolor en la cadera irradiado hacia la rodilla. ¿Ya? Entonces tiene que haber irradiación. Temperatura difícil que está aumentada en ese paciente, pero ¿en qué paciente, por ejemplo, está aumentada la temperatura? ¿En qué caso? ¿En? Una celulitis, inflamación, infección, va a estar aumentada. Disminuida, por ejemplo. Temperatura disminuida. El isquemia, claro. El isquemia, como el hipotermia, etc. La crepitación, bueno, una fractura, ver la movilización de los fragmentos, se va a ver crepitación. Las tumoraciones pueden ser agudas como un trauma, un hematoma, un compartimental por una tumefacción. Crónica, bueno, ya serían tumorales, por ejemplo, entre otras. Y la sensibilidad, no hay que tocar, hay que ver, siente bien, no siente bien, siente más de lo normal. Si tiene, por ejemplo, una hipoestesia, ¿qué le hace pensar? Una afectación nerviosa periférica, ¿no? Por ejemplo. Pero si tiene una hernia, por ejemplo, a veces los primeros momentos son de disestesias. ¿Qué es la disestesia, por ejemplo? ¿Qué más? La disestesia dice, o sea, sensación diferente. O sea, siente, aparte de dolor, siente adormecimiento, hormigueo, calambre, hormigueos, todo eso son disestesias. Eso va a sentir el paciente primero. Después, si esa hernia sigue apretando el nervio, ¿no? Aparte de dolor, va a comenzar a ya disminuir la sensibilidad. Y si es un nervio motor, después la movilidad. Por eso tiene que ir examinando, tanto en agudo como en crónico. Los movimientos, si tiene buen movimiento o no. Eso es lo primero que tiene que ver, cómo está el rango articular. Si tiene buenos rangos articulares de articulación, vamos a decir que está bien. Pero si en caso, por ejemplo, tiene un hombro que tiene limitación a la rotación externa, el paciente no puede llegar acá, ¿qué piensa? De pronto un paciente que estuvo jugando, ¿no? Y hace un revés fuerte de tenis, por ejemplo, frontón, y tiene un dolor agudo en el hombro, y viene y no puede levantar el brazo así. Agudo. ¿En qué piensan? ¿Un desgarro de quién? ¿De qué tendón? Es anatomía y fisiología, etc. No es anatomía, no es ni siquiera traumatología, perdón. ¿Qué tendón es un rotador y abductor? Bueno, lo primero que tienen que leer es eso, anatomía, todos ustedes. ¿Verdad? Recién han comenzado su rotación el día de ayer, tienen que leer anatomía, eso es lo principal. ¿Verdad? A veces uno no le pregunta nada de trauma, pero de anatomía, si no pasamos de anatomía no podemos ir a traumatología. Y tampoco por llevar de especialidad, si no sabemos el pulmón, no podemos saber neumología, etc. Anatomía. ¿Ya? En eso no se va a hacer después el diagnóstico. Si no sé lo que hay ahí, entonces ¿qué va a pensar? Bueno, la fuerza muscular, pues está disminuida, aumentada, la estabilidad articular. Si la estabilidad articular está comprometida, ¿de qué podemos estar hablando? ¿En qué caso se pierde la estabilidad? ¿O hay trastorno de estabilidad articular? Una luxación, claro. O un esguince. También hay grave inestabilidad. Y una pérdida total de la estabilidad o de la congruencia articular te habla de una luxación. ¿Sí? El estado funcional, muscular, nervioso y tendinoso. Todo hay que examinar. ¿Sí? Una fractura te puede cometer un vaso arterial o un vaso venoso, sí. Igual un trastorno circulatorio distal A. Una fractura puede cometer la parte muscular, sí, y te puede hacer un compartimental. ¿Sí? El compartimental también te va a dar lesiones pues,
nerviosas y vasculares. En la radiografía vemos congruencia. Si vemos que no hay congruencia, pensamos en una luxación. La densidad ósea también se pone en radiografías. No es el estudio ideal, pero si en caso vemos, corresponde a, por ejemplo, más común, la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad pues, de adulto mayor, mujer sobre todo, con tema hormonal, y que tiene que ver mucho con la fractura que vamos a ver en el segundo tema, que es fractura de cadera. Solución de continuidad, hablamos de fracturas, ¿sí? Alineaciones, tumoraciones. Entonces en radiografía tenemos que ver todo eso. Entonces hemos visto al primer paciente, hemos hablado con el paciente, lo hemos examinado, lo hemos tocado, y estamos pidiendo exámenes para llegar a un diagnóstico, ¿ya? Para eso nos hemos valido de la semiología. La semiología es eso, entonces, saber preguntar, saber examinar a un paciente, ir a buscar síntomas y signos que te lleven a un síndrome o a una enfermedad. Otros exámenes que también pueden ser utilizados, la tomografía, por ejemplo. La tomografía la utilizamos, por ejemplo, en traumatología cuando son tumores óseos o fracturas, por ejemplo, de articulación. Fracturas articulares, pues, pedimos una tomografía. En la resonancia, ¿para qué, por ejemplo? Para partes blandas, por ejemplo. ¿Qué lesión ustedes pueden pedir una resonancia para ligamento, por ejemplo? Un índice rodilla, con ese tobillo, entonces vemos, hay inestabilidad medial, lateral, de rodilla o anterior-posterior, pensamos una ruptura del ligamento cruzado anterior, pedimos una resonancia, que es lo mejor. En ese caso no hace falta una radiografía, si el mecanismo no lo permite o no te hace pensar en una fractura, la radiografía va a estar de más. Ecografía para ver problemas musculares agudos, tomografía para ver inflamaciones, ¿no? Electromiografía para ver qué. Conducción nerviosa, por ejemplo, casos de distrofia, ya, ¿qué más? Lo más común. Túnel carpo, claro. El túnel carpo es una patología muy común laboral actualmente, ¿ya? Entonces se va a ver bastante y se va a ver por las molestias en los 3 primeros dedos, ¿no? Laboratorio también se puede utilizar. Otras, el goniómetro, la cinemétrica, martillos de reflejos y bueno, ver la sensibilidad. Entonces, una fractura, ¿cómo la determinamos? ¿Cómo vamos a ver una fractura? ¿Cómo vamos a sospechar una fractura en este examen? Uno, que hay deformidad, que hemos visto primero. La deformidad es típica de una fractura, ¿ya? El dolor, evidentemente hay dolor, impotencia funcional, no puede movilizar el miembro del paciente, sea un dedo, sea una muñeca, sea un brazo, sea una cadera, hay dolor y no puede movilizar por el dolor, ¿no? Lo que hace es hay contractura muscular alrededor que hace que haya más dolor. Puede haber edema, si es una fractura pues, superficial, por ejemplo, si vemos una fractura de muñeca, vamos a ver edema, ¿sí? Vamos a ver hinchazón, vamos a ver por la mente, a veces también equimosis, ¿no? Deformidad, la típica deformidad de fracturas de muñeca que van a ver. Y si yo muevo esa fractura va a haber crepitación. Entonces son signos típicos de una fractura, ¿no? Y hay signos y hay síntomas, ¿sí? ¿Cuál sería un síntoma ahí? El dolor, lo único, ¿no? Pues el resto son signos, uno ve y toca. El síntoma es lo que el paciente te refiere, el signo es lo que uno ve, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, evidentemente es una deformidad. Lo primero que tiene que ver es que hay deformidad. Y si ven acá hay dolor, ¿no? Entonces ya están pensando en algo, ¿no? Más allá de un esguince, por ejemplo. En la deformidad tal, que puede haber una fractura, una luxofractura de tobillo, ¿sí? Entonces deformidad, dolor ahí, por ejemplo. Aquí más evidente, ¿sí? Aquí se produce por un mecanismo directo, un golpe directo hace una fractura de ese tipo transversa, ¿no? Deformidad, ¿no? Y dolor, tanto le duele a uno como... Luxación, entonces ya vemos un poco lo que es una fractura, ya podemos determinar, eso me parece que está fracturado, ¿no? Ya cuando hay a nivel articular una deformidad mayor, entonces pensaremos que es una luxación, ¿ya? Y de acuerdo también a los mecanismos, ¿ya? Entonces, las luxaciones suelen ser mecanismos, ¿no? De movimiento de una articulación más allá de lo normal, tal que te produce una luxación. A veces es difícil que por un golpe se luce algo, ¿sí?
Es difícil que un hombro se luxe con un golpe, realmente es una manera brusca de rotación externa con abducción, existen varios mecanismos que hacen que se luxe la cadera o el hombro, etc. Evidentemente hay dolor, limitación funcional, ¿no? Está bloqueada esa articulación, está deforme y bloqueada. Entonces, por ejemplo, ese caso, ¿sí? Un caso que siempre lo enseño, que es un paciente que, joven, mujer, ¿no? De unos 25 años, ¿no? Que llega al hospital donde trabajo yo, casi yo iba, una noche en la playa, en el circuito de playas, un accidente de tránsito de alta energía, alta velocidad, más de 5 km por hora, pasaje en la parte posterior, y viene así. Entonces, ¿qué ven ahí? Luxación de cadera o paso femoral, ¿no? Ambas, ¿sí? Esta se va hacia atrás y esta se va hacia adelante. ¿Ven? Entonces, evidentemente acá hay deformidad, el paciente va a ir deforme, ¿no? ¿En qué posición viene aquí? La posición púdica, ¿no? Y esta es la impúdica. El paciente viene así, ¿no? Entonces, la posición del esquiador le llaman así a veces. Es raro, a veces se luxan las dos para atrás o las dos adelante, es muy difícil. Pero bueno, se luxó una adelante y otra atrás. Lo que pasa es que ella estaba en el medio, no estaba en los donde había asiento. Entonces, una golpea y la otra se abre. Una golpea contra el asiento de adelante y otra pasa en el agujero intermedio. Entonces, por eso es que hace eso. Dolor, limitación funcional importante. Otro que ustedes pueden tener ver es artritis, ¿no? La artritis es una inflamación, no necesariamente es infección, ¿sí? Vamos a ver dolor, todos los signos pues, de la tetra de Celso, ¿no? Que es el dolor, el rubor, el calor y el tumor o edema, ¿no? Se hincha, se ve caliente, se ve rojo, duele y quema, ¿no? Entonces, todos esos síntomas vamos a pensar que tenemos una inflamación y o infección. Ahí viene ya el diagnóstico diferencial entre uno y otro. ¿Sí? Y limitación funcional importante. Entonces, por ejemplo, es una inflamación del tobillo. Entonces, viene un paciente así con mucho dolor. Entonces, yo quiero ante un examen, siéntese más derecho, ante un examen simple, saber si es una infección de parte blanda, superficial o profunda. ¿Cuál es el examen más simple que le puedo decir al paciente que haga o que no haga? ¿Perdón? ¿Eco? Físico. Ningún complemento. Muy bien. Claro, muy bien. Y puedo ver diferencia, ¿cómo hace diferencia? Ya. Claro, en una artritis el movimiento es nulo, casi con el dolor intenso que existe. En una celulitis probablemente pueda poner el paciente con cierto dolor. ¿Ya? Entonces, eso sobre todo es la gran diferencia a nivel algo fácil, ¿no? Por decir, de diagnóstico. Bueno, vamos a hacer un poco de hombro, codo, muñeca y mano. El hombro es una articulación de tipo enartrósica. ¿Qué significa una enartrósica? ¿Qué hace? Todos los movimientos, ¿no? O igual que, por ejemplo, otra articulación, esta articulación también grande hace todo el movimiento. La cadera, claro, la cadera. ¿Ya? Entonces, en el hombro permite, todos esos movimientos se dan por la parte ósea y muscular, sobre todo, músculo tendinosa, ¿no? Y ligamentaria. Entonces, para que todo esto esté y actúe de forma correcta, una articulación tiene que estar todo esto bien. Tiene que estar bien la parte ósea, tiene que estar bien la parte muscular, la parte tendinosa, la parte nerviosa, ¿sí? El cerebro, si te manda la orden bien, mueves bien, si no te la manda bien, no lo mueves bien. Entonces todo eso tiene que funcionar bien para que podamos simplemente levantar el brazo acá. Por ejemplo, la abducción. La abducción significa que yo separo de la línea media de la extremidad, por ejemplo mi brazo. Esto en este caso es la abducción. ¿Ya? Que llega a 90 grados, la rotación neutra, esta es la neutra. ¿Ya? Si yo hago externa o interna, sobre todo externa, yo levanto acá y el troquí interno me permite levantar mucho. Si yo roto externo, me permite levantar más. ¿Ya? Por eso es que en rotación neutra puedo llegar a 90 grados porque hace pinzamiento con el acromio y más de 90 grados ya puedo llegar hasta 170 grados de abducción.
La aducción es llevar hacia, ¿no?, el otro lado de la línea media. La extensión, falta flexión ahí. ¿Cuál es la extensión en el hombro o el brazo? ¿Cuál es el hombro? Claro, el marchar es extender y flexionar. ¿Sí? Eso es. Marchar. Las rotaciones, hay dos rotaciones, ¿no? La externa y la interna. Claro. Si tu codo está pegado acá, esta es la interna, esta es la externa, ¿sí? Si tu brazo está reducido, esta es la interna, que lleva mi brazo acá atrás, y la externa lleva el brazo o mi mano a la cabeza o a la nuca. Entonces, todos esos grados tienen que ustedes saberlo, porque hemos hablado del primer ejemplo que le dije. De pronto viene un paciente con dolor joven, que estuvo jugando, un dolor agudo en el hombro y no puede abducir, ¿no? Y rotar externo, entonces pensaríamos pues en una lesión muscular que vamos a ver después. Entonces acá está un repaso anatómico, ¿no?, de la parte ósea, la adenoides, ¿no?, y la cabeza humeral. Es una articulación pues de anatomía muy luxable, ¿no?, porque es por decir un plato con una bola, entonces fácilmente se luxa, ¿no? Para eso tenemos un rodete glenoideo que da a veces el cierto estabilizador, y después todo lo que está al resto, sobre todo los músculos. Los músculos son los que jalan la cabeza hacia el adenoides. Entonces, ante una insuficiencia muscular, también vamos a tener una inestabilidad glenohumeral. Pues todo tiene que ver que tiene relación. Si un supraespinoso se malogra y no funciona bien o está roto, crea cierta inestabilidad también en el hombro. Más allá de que pudiera estar lesionado los ligamentos o el rodete. Entonces tenemos, por ejemplo, acá, ¿no?, entre el troquíter y troquín, la correa bicipital, como el tendón largo del bíceps, ¿sí? Acá arriba el principal, que llega de atrás, el supraespinoso llega de atrás, se inserta en el troquíter, ¿no?, hace movimientos entonces de abducción, rotación externa. Tenemos debajo de la acromio, ¿no?, la bursa, también patología importante, bursitis. La bursitis de hombro, por ejemplo, capaz sería la más común que la puede ver en la semiología. La bursitis subacromial. Ligamentos, ¿no?, los coracos acromiales, los coracos claviculares, ¿no?, ahí arriba los coracos claviculares. Cuando se lesionan estos, ¿qué pasa? Cuando tengo una caída sobre el hombro y de pronto se rompen estos ligamentos, si se rompe el ligamento también en el acromio clavicular, que tenemos una luxación que acromio clavicular, el signo de la tecla. Se rompen estos ligamentos que no están dibujados acá, se rompen estos ligamentos que no están dibujados acá, se levanta el signo de la tecla. En la parte muscular tenemos pues la espina por encima y por debajo, suprainfraespinoso, que son músculos pues rotadores. ¿Ya? Por delante, ¿no?, el subescapular, que es el principal músculo acá, que se inserta en la tuberosidad menor o, ¿cómo se llama la tuberosidad menor? Troquín. Fuerte, díganlo. Troquín. Entonces, ¿este músculo qué es entonces? Este músculo en qué movimiento participa. Y rotación interna. Claro, es aductor y rotador interno. ¿Ya? En cambio los otros son rotadores externos y abductores. También otro músculo principal abductor es el músculo. Ya, y otro el deltoides. Los primeros 20 a 30 grados, hasta 40 de la abducción, está dado por el supraespinoso. Después ya el deltoides. Por eso el que tiene ruptura tendinosa del supraespinoso no puede iniciar esto, no levanta. Pero si se ayuda, ahí después levanta un poco por el deltoides, pero no por el supraespinoso. Algunas lesiones que podemos ver en hombro. El hombro congelado. ¿Qué es un hombro congelado? Un hombro inmovilizado, ¿ya?, por múltiples causas, ¿ya? Puede ser un trauma, de pronto lo inmovilizan 2 o 3 semanas y luego se queda ahí.
otras enfermedades hormonales, diabetes, tiroides, también puede haber el hombro congelado idiopático, o sea, sin causa alguna. Fractura de húmero, esto van a verlo también en clases propias de cada segmento, ¿no? Las fracturas de húmero proximal generalmente son de pacientes adultos, mayores, ya, con un tema osteoporótico, caen sobre el codo, caen sobre el hombro y fracturan la zona proximal del hombro. Fractura de clavícula, es mucho más común en niños, pequeñitos y adultos también. La charretera, hablando de lesión numeral, la columna clavicular con la tecla, lesiones de mango rotador, que hemos hablado ahorita un poco, la parte del suprainfraespinoso, el subefacular, y también lesiones de tendón bicipital. Todo eso es parte de lo que engloba, eso es el mango rotador en general. ¿Sí? Cuando ustedes hablen de mango, manguito rotador, van a hablar de toda la musculatura que sale del glenoides y va hacia, que sale de la escápula y va hacia la cabeza humeral, y también incluyen ahí el tendón bicipital. En este caso, por ejemplo, ¿no? en la radiografía de la izquierda, una radiografía típica de luxación glenohumeral, ¿no? Mejor digamos glenohumeral, porque uno está hablando de luxación de hombro, está bien, pero en el hombro hay varias articulaciones, el pasivo, uno doctor dice, ¿no? La glenohumeral, la clavicular, la clavicular, entonces entonces bueno, la glenohumeral está bien. ¿Y qué les parece? ¿Que es anterior, posterior, inferior, superior? Es la típica imagen de una anterior. La inferior, ¿no? Viene con la cabeza acá abajo y el brazo hacia arriba. El paciente viene así. Esa es la inferior. O en hasta bandera, o también ilusión erecto. Así viene el paciente. ¿Ya? El brazo arriba y la cabeza acá abajo. La superior es rara, también se acompaña de fractura de acromion, que es rara. Y la otra tenemos la posterior. ¿Y la posterior cómo se va a ver? Hacia atrás. ¿Y cómo vas a ver hacia atrás? La gran mayoría son anteriores, las posteriores son raras. ¿En qué caso, por ejemplo, se puede dar? ¿Quién sabe? Ya, ¿qué otra cosa? Convulsiones, electrocuciones, ¿ya? Son raras. Y lo otro a veces, bueno, maniobra puede, yo he visto una vez esta maniobra puede jiu-jitsu, ¿qué hacen? Vino un chico, lo habían asaltado, le habían hecho un par de maniobras, lo habían dejado de ir. Bueno, entonces sospechas de, tienes dolor, tienes bloqueo articular, tienes cierta deformidad, pero no llegas a tener una charretera tal. ¿Ya? Le tomas una radiografía antero-posterior y lo ves así. ¿Y qué dices? ¿Está bien? ¿La radiografía se ve bien? A simple ojo parecería estar bien, porque no hay una deformidad tal. Pero en todo caso, si tienes la sospecha, le tienes una lateral o un perfil de escápula, eso ven que es el escápula. Este es el escápula, se ve como un Y. ¿Ya? Esto es adelante, esto es él. Si es adelante, ¿qué es esto? El acromion y esto es la espina. ¿Ya? Entonces, esto es atrás, esto es adelante. Y normalmente la cabeza en un perfil exacto debe ser la cabeza que en medio. Acá se ve atrás. Entonces, esto más esto te hace concluir que es una luxación posterior glenohumeral. Entonces, ante una sospecha, ¿no? Piden un perfil de escápula. En este caso es una luxación bilateral. Bueno, algo podría verse, ¿no? Si ven cierta deformidad aquí, ¿no? No es lo redondo que es el hombro, ese es el signo de charretera. Bursitis, ya hemos hablado anteriormente, es algo bastante común. Ahí está la bursa, en el lado derecho, en el izquierdo hay cierta calcificación. La bursitis puede calcificar, también hay tendinopatías, o sea, tendinitis crónica calcificada, también son muy dolorosas. Esto es, ¿qué? Una, como ven arriba, la columna clavicular con el signo de la tecla.
En el brazo, pero deformidades, presensibilidad, alineación y fracturas, en este caso, ¿en qué segmento óseo? El brazo, de la diáfisis femoral. La diáfisis femoral. En este caso, tenemos en el lado izquierdo de ustedes, ¿no?, una fractura de húmero. ¿Ven? Una fractura que tiene ciertas puntas, ¿no? Eso te hace pensar en qué mecanismo. ¿Qué mecanismo te da fractura con puntos? Torsión, pues claro, torsión, torque. Entonces esto es típico, por ejemplo, los que están haciendo el pulseo, esto, uno como otro, pero ahora que vienen hacia el otro. Rotación, torque, torsión. Si tú agarras una caña y la fuerzas así, se va a fracturar así. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene? Tiene dolor, tiene deformidad, tiene aumento de volumen. Hay que ver ahí qué otra cosa. ¿Qué otras lesiones puede tener ese paciente? Radial. Nervio radial. Entonces también hay que ver la parte músculo nervioso y tendinoso. Si tiene una lesión radial, ¿cómo entra el paciente? En el lado derecho ya vemos, ¿no?, qué cosa, ¿no? Un paciente deportista, ¿no? El signo de Popeye. ¿Qué es el signo de Popeye entonces? Como dice ahí arriba, ¿no? Una rotura del tendón bicipital, ¿sí? Puede romperse en la parte proximal o distal. Si se rompe la parte proximal, el vientre muscular cae, ¿sí? Cae. Si se rompe abajo, ¿no?, en la parte de inserción en el radio, el vientre muscular asciende, además signo de Popeye. Un paciente que habitualmente, la gran mayoría de ellos no son pacientes preparados, por eso no es deportista, ¿no? Entonces se emociona, va al día, una vez al mes va al gimnasio, ¿no?, y piensa que media hora va a bajar con mucho peso, entonces comienza a cargar y ¡pah! De pronto siente con una cuerda que se rompe y se acabó el chiste. Entonces, dolor, hematoma, quimosis, mal. Entonces, eso es parte de la inspección, ¿sí? Ya has hablado con el paciente, sospechas de él. A veces es tan evidente que puede decir, mira, es un Popeye, tan evidente. Ya, entonces examinar siempre el paciente. En el codo, bueno, tenemos la articulación del codo, tenemos tres articulaciones en sí, ¿no? Tenemos tres huesos, ¿sí? Una articulación entre el radio y el cóndilo, una articular condilar o condiloartrosis, una artrosis entre ambos, entre el olecranon y la trocla humeral, que hace movimientos de la trocleartrosis